Levante 4, Rosenborg 3. El Levante se clasifica para la ronda 2 de la Champions League con muchísimo sufrimiento. Hoy vamos a analizar lo que ha ocurrido en este encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Futfem. Encuentro frenético, el vivido en Noruega, en Trondheim, entre Levante y Rosenborg. Partido de la primera fase, la final de la Champions League. En esa primera fase, en ese cuadrangular o ese mini torneo disputado por el Levante. Ya analizamos lo que ocurrió en el anterior partido frente al Celtic. Hoy nos toca hablar de lo que ha ocurrido frente al Rosenborg. Ya lo veis ahí, victoria por 4-3. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si estáis viendo este vídeo a posteriori en YouTube y sois nuevos en el canal, os suscribáis, activéis las notificaciones y que si queréis estar en los directos como este, me sigáis también en el canal de Twitch, Marcos Futfem, en todas las redes sociales, como ya ha hecho toda la gente que está por aquí en el directo, Futfem, Silvia, Javi, Sarayeski. Bueno, todos los que os vais incorporando por aquí para hablar del encuentro, para hablar de este análisis del Levante Rosenborg. Y como siempre vamos a tener las mismas secciones que ya hacemos normalmente en estos tipos de postpartido. Primero comentaré un poquito cómo salieron ambos equipos, en este caso centrado en el Levante, cómo salió el equipo de Ángel Villacampa. Posteriormente, cómo se desarrolló el juego, cómo jugó el Levante principalmente, aunque en el futuro, en este tipo de postpartidos, hablemos de ambos conjuntos, pero en este caso nos centramos en el conjunto español. Y por último, la elección de la MVP. Yo hago 4 menciones, 4 jugadoras, las que para mí fueron las mejores del encuentro, y pondré una encuesta para que vosotros decidáis quién fue la mejor. Y al final del vídeo, eso no saldrá en YouTube, pues cualquier cosa que queráis comentar, cualquier detalle que se me haya escapado, cualquier comentario, cualquier opinión, pues todo es bienvenido y charlamos un poquillo. Vamos a empezar mirando la alineación del Levante. Realmente era la misma alineación que sacó contra el Celtic, aunque la disposición fue algo diferente y además fue cambiando a lo largo del partido. Tengo que reconocer que no he modificado la imagen que hice en el anterior encuentro, por lo tanto ahora comentaré cómo ha cambiado el sistema, pero bueno, las jugadoras eran estas 11, María Valenzuela en la portería, Paula Tomás, María Dalarilla en las bandas, María Méndez y Nuria Mendoza como centrales. Luego uno de los cambios, Leire Baños, que jugó más como interior, Irene Guerrero más como pivote, aunque sin ser ninguna una pivote pura. Con Andonova algo más adelante. En principio partió Tatiana en la banda derecha, Toletti en la izquierda, pero luego veremos que cambiaron mucho de posiciones. Y Alba Redondo en la punta de ataque. Eso sí, no había ninguna novedad. Primera mitad, ¿cómo se desarrolla la primera mitad en este encuentro? Pues a pesar de que acaba con 1-0, yo creo que el Levante está mejor que contra el Celtic. Eso sí, hay 2 factores que yo considero clave en el devenir de la primera mitad. El primero es que el Rosenborg falla 2 ocasiones bastante claras, una de ellas un mano a mano contra María Valenzuela, y que el Levante, en la primera llegada más o menos clara que tiene, anota el 1-0, se pone por delante en el marcador, lo cual le da bastante tranquilidad, porque el plan del Rosenborg era bastante sencillo. Estaban con un 4-4-2, intentaban cerrar un poco las líneas por dentro para que el Levante no pudiese combinar, dejando un poco más las bandas, pero desde luego no fue ni la misma presión desorganizada que hizo el Celtic, ni por supuesto esa defensa adelantada, esa defensa concediendo muchísimos espacios que propusieron las escocesas. Lo que pasa es que como el Levante se adelantó bastante pronto en el marcador, jugó con más serenidad, no tuvo demasiadas ocasiones, no es que ganara muchísimo juego en campo contrario. Ese sistema
que habíamos visto en la primera etapa, ¿no? En la primera imagen, parecido a un 4-5-1, realmente se transformaba en un 4-3-3, se transformaba más en un 4-3-3 falso realmente, porque no tiene extremos. Saludos a Cristu, que está eufórico por aquí en el chat, siendo del Levante, que por cierto, si os perdisteis el vídeo que hice con él, analizando lo que podía ser la temporada del Levante, pues lo tenéis por ahí. Y precisamente una de las cosas que comentábamos en ese vídeo era si al Levante le faltaba alguna jugadora exterior, alguna jugadora para jugar pegada a banda, porque no la tiene, y hasta que vuelva Eva Navarro también falta en ese sentido. Y yo creo que ante esa situación, Villacampa lo que ha decidido es meter a dos teóricas interiores, no, en posición de extremo. Empezó Toletti en una banda, Tatiana Pinto en la otra, luego Tatiana Pinto pasó a una posición más de interior, pero jugadoras que no solo van a recibir mucho, sino que se juntan mucho en el medio, dejando toda la banda para Paula Tomás y para María de la Arella. Paula Tomás tiene el problema de jugar a banda cambiada, aunque por Twitter he leído a Marcos Marín, por ejemplo, que a banda cambiada es su posición natural. A mí ya lo sabéis del anterior vídeo. Cuando las laterales juegan a banda cambiada no me acaba de convencer, porque ninguna llega verdaderamente a línea de fondo. Y sobre todo, si no tienes un extremo que juegue también pegada a la cal, pegada a la línea, profundizando por el extremo, por su banda, acaba generando como muchas jugadoras en la misma posición. Se acaban solapando demasiadas jugadoras en el centro. Por lo tanto, en eso no me gustó demasiado el Levante. Yo creo que además tardaron bastante en acomodarse cómo tenían que hacer los movimientos para acabar encontrando los espacios y acabar encontrando liberadas a las jugadoras de banda, tanto a Paula Tomás como a Malaría, que estuvo sensacional. El partido de Alaría hoy ya lo fue en el anterior, ya ha hecho la temporada pasada, por ejemplo, una gran campaña, pero es que ha estado sensacional. Entonces, no es que las encontraran demasiado, pero poco a poco la salida de balón empezó a ser más limpia. Se lesiona Andonova en la primera mitad, entra Silvia Lloris, de esto hablamos en el vídeo anterior también. Si te sucede algo de estos, vas a tener que recurrir a una jugadora como Silvia. ¿Por qué en el primer partido no tuvo ningún minuto? ¿Por qué solo le vamos a dar los partidos los partidos cómodos? No, tienen que foguearse también, sobre todo si es que la necesitas, porque igual tienes que tirar de ella en partidos como este. Y ya vimos que entra en la primera mitad. Si sitúa a Silvia en la posición teórica de extremo izquierda, pero cayendo mucho hacia el medio, esto hace reordenar a todo el equipo del Levante. Como decía, pasa Irene Guerrero a una posición más de pivote, Leire Baños a una posición más de interior, de hecho es la que consigue marcar el 1-0 con llegada de segunda línea. Toletti pasa a la banda derecha, realmente, como la vimos en la segunda parte del partido contra el Celtic, y a Tatiana Pinto, que en teoría habíamos hablado que igual llegaba para la media punta, para la posición de extremo derecha, más en una posición de interior, y pasó muy desapercibida. Lo comentaba, me parece que era Javi, que pasaba muy desapercibida en el encuentro. Tenía algún detallito, pero que se espera más de ella. Esto en cuanto a lo que ocurrió en la primera mitad del Rosenborg. Como digo, llegó un par de veces, pero ni presionó arriba, ni encontraba la manera fácil de salir con el balón controlado desde atrás. Y al Levante, en un sentido, se encontró en tierra de nadie, ¿no? Porque por un lado, el tipo de jugadoras que tiene le exigían presionar arriba, presionar al rival y hacer encuentro con transición rápida. Por otro lado, ese era el encuentro que igual le favorecía más al Rosenborg, mientras que cuando el Levante conseguía tener posesiones largas, conseguía tocar el balón, el Rosenborg corría detrás del balón y no conseguía llegar al área contraria. Por lo tanto, un poco de indecisión en ese sentido. Pese a ello, el Levante estuvo mejor en la primera mitad, se fue con 1-0. ¿Qué ocurre en la segunda mitad? Bueno, vemos que acaba 2-2. Lo primero que ocurre es que el Rosenborg sale muy fuerte, sale presionando mucho más de lo que había hecho en la primera parte. Y le pasa un poco como le pasó contra el Celtic, ¿no? El Levante no consigue encontrar pases, juega demasiado en largo, Alba Redondo deja de aguantar balones y deja de aparecer para que lleguen las futbolistas de segunda línea. Y el Rosenborg está bastante bien durante los primeros 10-15 minutos de segunda mitad.
Pasa el mal trago el Levante, que parecía, yo hubo un momento en el que estaba pensando, madre mía, cómo se está empezando a parecer esto al anterior partido, con la diferencia de que el Levante solo tiene un gol de ventaja. Pero pasa el mal trago. Yo creo que en este caso sí que hay futbolistas, Irene Guerrero sobre todo, que estaba en una posición más iniciando juego. Toletti empieza a aparecer un poquito más también, que dan un paso adelante. María Dalaría, por supuesto, con la experiencia que tiene, también da un paso adelante, empieza a tener más balón en Levante, y al Rosenborg se le acaba un poco el gas y empieza a perder pie, empieza a perder disputas, y el Levante, sin tener ocasiones claras de nuevo, vuelve a dominar el partido. Lo que pasa que en ese contexto de dominio del encuentro llega el gol del empate del Rosenborg. Y de nuevo volvemos un poco al plan inicial, ¿no? Al plan del Levante. Tiene que llevar la iniciativa, pero ya no hay tanta frescura. El encuentro está equilibrado porque el Rosenborg no se siente incómodo tampoco cediendo la iniciativa. No hay cambios. Villacampa optó de nuevo por jugar con las mismas 11 futbolistas. Veo que hay bastante discrepancia respecto a eso en el chat, y yo estoy de acuerdo, ya lo comenté en el primer partido. Puede que no tenga mucho banquillo hasta ahora, que todavía hay jugadoras que están lesionadas, pero tardó mucho de nuevo en dar entrada a Carol Férez, en dar entrada a Gio Queiroz. Tardó mucho en hacer los cambios. Parecía que el partido incluso se le podía ir al Levante, que estaba más cómodo del Rosenborg. Pero en una salida de balón errónea del Rosenborg consigue marcar el Levante, consigue marcar Sandi Toletti, se pone 2-1, lo tiene cerquita el Levante, y entonces sí que llega el asedio del Rosenborg, profundizando mucho por la banda de Paula Tomás, que no es que esté mal, pero evidentemente necesita una ayuda, porque en el 1 contra 1 fue superada. Los 2 goles, o incluso los 3 goles podríamos decir, llegan por su banda. Consigue empatar de nuevo el partido del Rosenborg, y nos vamos a la prórroga. Es decir, vemos a un Rosenborg que cuando aprieta el Levante, cuando aprieta la salida del balón del Levante, es cierto, se expone a que le pillen al espacio, y se vuelca con más jugadoras al ataque, hace daño al Levante. El Levante no está bien defensivamente. Sin embargo, cuando el Rosenborg repliega un poquito, cede la iniciativa, que es lo que se espera un poco del equipo noruego, el Levante está bien, está razonablemente bien. Quizás tampoco sin encontrar muchísimo juego. Yo creo que le faltan piezas para lo que pretende Villacampa todavía. Pero es extraño porque además empieza la prórroga, además con el Rosenborg en el pico alto, digamos, en el estado eufórico, y el Levante quizás con las dudas. Y vuelve a ceder la iniciativa. Vuelve el Levante a tener un poquito más de balón, y el Rosenborg, no sé si físicamente le empieza a pasar factura también, porque vimos en la segunda mitad como el Rosenborg, que es un equipo que está más rodado, sí que había veces en las que se notaba que estaban más frescas sus jugadoras. No sé exactamente a qué se debe, pero de nuevo vuelve a ceder la iniciativa al Levante. El Levante está bien, tiene incluso ocasiones en la prórroga. Y curiosamente, por eso decía anteriormente que el partido fue bastante extraño, porque curiosamente el gol del Levante llega en un momento en el que el Rosenborg igual vuelve a conectarse al partido, vuelve a presionar un poquito, vuelve a ceder espacios, y ahí aparece Gio desde el banquillo para marcar primero el 3-2 y luego el 4-2. El 4-2 yo creo que además es uno de esos goles, aparte de ser un golazo, de los que deberíamos a contestar cuando a Gio se le defina como una jugadora rápida que va al espacio, porque es mucho más que eso. Técnicamente es una futbolista muy muy dotada, con muchísima personalidad, con muchísima capacidad para elegir bien en las jugadas. Hoy fue de menos a más. De hecho, sus primeros minutos en el encuentro hay bastantes descoordinaciones con sus compañeras, pero en cuanto empezó a acertar con las decisiones, tiene un talento descomunal. Y sentencia el partido con el 4-2. Parece que está totalmente sentenciado. Y de nuevo, vuelve a pasar lo mismo que venía pasando a lo largo del partido. El Rosenborg aprieta un poquito más, se vuelca con más jugadoras, marchándose mucho por la banda, buscando unos contra unos. Porque además el Levante, como no tiene extremos, no tiene unas jugadoras de banda de recorrido, digamos que esa posición
no hay ayudas sobre las laterales. María Méndez estuvo muy bien ayudando a Alarilla, pero siempre es a la espalda de Alarilla. Nuria Mendoza un poco peor con Paula Tomás y realmente se vuelve a meter en el partido el Rosenborg, que a base de asediar, a base de colgar balones, a base de percutir por las bandas, vuelve a meterse en el encuentro, pero no le llega. María Valenzuela de nuevo está muy bien, además después de haber cometido un error grave en el encuentro contra el Celtic, en este salva bastantes ocasiones importantes y también da seguridad, da serenidad. Es algo más que las paradas, lo que transmites a la defensa es muy importante para un portero, para una portera en este caso, y daba la sensación de tener la situación totalmente bajo control María Valenzuela, además de hacer un paradón con el pie que evita que el Rosenborg empate y finalmente conseguir esta victoria. Además, llevándose una tarjeta de veterana de las de perder tiempo, haciéndolo muy bien para que pase el tiempo, y el Levante pasa a la siguiente ronda en la que lo va a tener bastante más difícil. Veremos contra quién le toca. Tiene muchas cosas que mejorar todavía el Levante. Insisto, también le faltan piezas para que su juego sea más preciso. Pero dependiendo del rival que le toque, como te toque un Wolfsburgo o un Lyon, lo va a pasar bastante mal este Levante. Si toca Slavia de Praga o Rosengard, pues tendrá más opciones, pero yo creo que no partirá como favorito en esa eliminatoria. Vamos a hablar de las mejores jugadoras del partido. ¿Quiénes han sido para mí las 4 mejores jugadoras del encuentro? Para mí, en primer lugar, no van en orden. Estas son mis cuatro opciones. María de Alarilla, tanto por lo mismo que comentamos en el partido contra el Celtic, por la experiencia que aporta, por el saber estar, por interpretar el partido, las diferentes fases del encuentro, y luego porque es un portento físico. Estábamos en la prórroga y ella seguía llegando a campo rival, seguía apareciendo en jugadas de ataque, seguía apareciendo en presión. De hecho hay una jugada, creo que es en la segunda mitad, pero ya al final de la segunda mitad, en la que ella percute, pierde el balón y luego lo vuelve a recuperar ella misma, y se produce una acción de bastante peligro para el Levante. Por lo tanto, para mí la capitana es una de las mejores del encuentro. En segundo lugar, Sine Hansen. La producción de Hansen en Noruega sigue siendo muy alta. Extremo derecha también, o por lo menos hoy jugó en esa posición. Estuvieron bastante bien todas las jugadoras de arriba del Rosenborg, teniendo en cuenta que no fue una aparición constante de ataques, pero tanto Blackstad sobre todo como Hansen, que fue la que generó las opciones de peligro y la que pone 2 balones de gol, 2 balones que acaban en asistencia, y protagoniza también una jugada del 4-3. Por lo tanto, yo creo que tiene que estar entre los nombres. Comenta Javi que Blackstad debería estar. A mí también me ha gustado bastante. También María Valenzuela. A mí es que me gustó mucho el partido de María Valenzuela. Creo que en los goles no tiene culpa ninguna, y que además está muy bien en acciones decisivas. Y como comentaba anteriormente, transmite mucha tranquilidad. Es muy complicado que una portera tan joven dé esa seguridad al equipo. Y por último, Jo Queiroz, por supuesto, por marcar los 2 goles, por lo que aportó saliendo desde el banquillo y porque ha sido decisiva. Para MVP, una jugadora que no ha disputado el partido entero, pues depende. Cuando tiene un protagonismo tal como el que ha tenido hoy, desde luego tiene que estar entre las candidatas. Vamos a ver qué habéis elegido vosotros, a quién habéis votado. Gana Jo Queiroz, segundo puesto para María de Alarilla, tercero para Sine Hansen. María Valenzuela no se lleva votos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad vuestro like. No olvidéis suscribiros al canal, activar las notificaciones para no perderos nada. Y si queréis estar conmigo en los directos, seguidme también en el canal de Twitch, Marcos FutFem. E importante, activad también las notificaciones ahí para que os llegue alerta de cuando estoy emitiendo en directo. Así que os espero en el próximo vídeo.